Bueno, de nuevo volvemos a Mundos Paralelos, Periodismo Filosófico y Cosmovisión, acá en FM La Boca, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy estamos con un invitado realmente especial, lo tenemos a Aníbal Garzón desde España. ¿Cómo estás, Aníbal? Buenas noches, gracias por venir a Mundos Paralelos. Muchas gracias, todo muy bien y nada, un abrazo a Mundos Paralelos, gracias por la invitación. Bueno, estamos acá para hablar con vos de tu libro BRICS, la transición hacia un orden mundial alternativo. Acá lo tenemos. Así Mm. que, ¿nos puedes contar un poco cómo surgió la idea de escribir este libro tan importante, tan exhaustivo sobre el tema? Ujú. Bueno, llevaba yo tiempo, ¿no? Siguiendo ya el tema de los BRICS, bueno, al ser, ¿no? Pues un poco aficionado a relaciones internacionales, el haber estudiado eso, el haber vivido varios años en América Latina y el saber un poco, pues, movimientos que había a nivel internacional y qué era eso de los BRICS, ¿no? Que supongo que iremos hablando, que es un nuevo banco de desarrollo, que era posible desdolarización, qué es lo que estaba pasando, que era eso, sobre todo por la complejidad de diferentes estados, ¿no? En este caso, pues, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, los más han sumado. Y entonces seguí bastante en redes sociales el tema, ¿no? Dando a conocer los diferentes movimientos de cooperación que están llevando y entonces la editorial ACAL, en concreto el que hace el prólogo, Pascual Serrano, se puso en contacto conmigo para hacerlo libro, ¿no? No dejarlo en formación en tal, sino libro de una mirada pedagógica, ¿no? Sobre todo dar a entender, no algo académico que a veces es un discurso complejo, no científico, no llegar a la opinión pública, que es lo que está pasando, porque había un vacío mediático con los BRICS, con datos importantes y los medios de comunicación no hablar de ello. Por ello, el libro está enfocado sobre todo pues, a las clases populares, ¿no? Que pueda leerlo también un académico, pero que haya un lenguaje que lo pueda entender todo el mundo, ¿no? Pues eso, que no sea simplemente algo sectario por la importancia que va a tener, ¿no? En los siguientes años. Y entonces se hizo una investigación de 5 meses sobre el tema de los BRICS de diferentes dimensiones, historia, economía, política, deportes, ¿no? De todo lo que lleva a ello, pero sobre todo para eso, que sea un tema abierto, porque va a seguir en la actualidad política internacional y creo que es de suma importancia de que ya que no lo dicen los medios, pues el reto mío fue, ¿no? Pues ese vacío mediático que se estaba dando sobre los BRICS, el poder llegar, ¿no? A gente que el tema cada vez va a ser más numeroso y que se conozca de ello, ¿no? En contra de ese silencio que se está dando. Era un poco, pues, el objetivo del libro y bueno, y esperemos que lo hayamos conseguido. Es muy interesante porque desde Europa eh, tenemos un poco, yo sigo la prensa italiana, siendo italiano, tenemos esta censura permanente, ¿no? Sobre lo que realmente sucede en los países, digamos, afuera del bloqueo del norte, ¿no? Del mundo. Y bueno, con el idioma de español un poco tenemos más apertura, tenemos varios canales, varios medios, ¿no? Como RT, Hispan TV, ¿no? Por ejemplo, Data Urgente, etcétera, etcétera, que nos informa. Pero, por ejemplo, el lado de Italia, muy encerrada la cuestión, no hay noticias, no filtran, y para mí una operación como la que hiciste vos de realmente hacer una investigación amplia, exhaustiva sobre el tema y también con este corte divulgativo, lo habrás pensado también para tus estudiantes, supongo, ¿no? Ujú. Sí, sí, totalmente. Yo al ser docente, además con los mismos estudiantes, hemos hablado del libro, hemos hecho charlas, ¿no? Porque al final todo vinculado, sus dudas sobre el tema de Palestina y qué tiene que ver, Irán, Israel, y lo bueno, que os iremos hablando, y los BRIC por un lado, ¿no? Y el G7 y la OTAN, entonces cada vez están más interesados. ¿Y qué sucede? Que además estamos teniendo también como, lo veo por los estudiantes, ¿no? Una desinformación constante, las redes sociales, la ultraderecha en el caso de Italia, caso de España, caso de Alemania, está entrando ahí, ¿no? Que parece, ¿no? Que entonces es también dar ese carácter, ¿no? Pedagógico y a los alumnos y el entrar, ¿no? O sea, que hay tanto una tergiversación de la realidad por parte de muchas redes sociales y un vacío mediático por los medios más convencionales. Por ejemplo, en la cumbre de los BRICS que hubo en Rusia, en Kazán, la última que se ha celebrado el 20, si no me equivoco, 22 y 23 de octubre, yo seguí televisión española, ¿no? En los medios aquí, televisión española, seguía a ver si hablaban de algo de la cumbre. Aquí se dio la información de que Putin estaba aislado, sobre todo a partir de la Segunda Guerra de Ucrania, porque hubo una primera, del 2022, Rusia aislada, Putin separado del mundo, y de repente va la cumbre de los BRICS, que yo estaba mirando los medios de comunicación públicos que tenían que informar de un evento importante, no dijeron nada. Y en esa cumbre fueron 36 países. Los BRICS, que iremos hablando, son 10 miembros socios, perdón, miembros oficiales. Luego hay ahora mismo 10 socios, pero fueron invitados también. Eran 36 países, entre ellos también Turquía, Venezuela, Indonesia, Filipinas, fueron de todos. No hubo ni una noticia. Son países que representaban 5.000 millones de personas. Son países que superaban al PIB de Occidente. Son países que tienen materias primas en oro, petróleo, gas. Y no hubo
ni una noticia. Y dices, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, es un vacío y la función a veces que preguntan, ¿por qué sucede eso entonces en el norte? ¿No quieren darse cuenta? Yo creo que hay un desconocimiento total, hay una desinformación, pero porque piensan que el mundo es Europa o Occidente y el otro mundo no existe. Y por primera vez el sur global supera en datos económicos, supera su comercio como antes. Entonces está rompiendo con la teoría de la dependencia del norte y sur. Creo que ahora mismo es una mentalidad colonial. Creo que Europa cae porque la mentalidad colonial también afecta al europeo. Y pensamos muchas veces que no pasa nada en el mundo más allá de Europa, la OTAN y el G7. Y el mundo está cambiando y creo que China lo está dejando claro, ¿no? Que ya el mundo ya no es Washington, sino que el eje euroasiático es de suma importancia. Ahí es algo que pecamos de esa visión colonialista a nivel transversal, políticos, jueces, académicos, en el tema este. Y creo que intento también en el libro dar esa visión ¿no? de descolonizadora de la mentalidad y de los saberes. Claramente se nota. Arturo, nosotros tuvimos la posibilidad de entrar como país en Argentina en el BRICS y lamentablemente lo que hizo Javier Milei en sus primeros días de presidencia fue de quitar a Argentina de esta gran alianza, sobre todo teniendo en consideración que China es un socio comercial fundamental de la Argentina. Y fue como una especie de autogol, digamos, ¿no? Sí, la verdad que no sé si Arturo quería comentar alguna cosa o no sé si está No sé si nos conectado. escucha. Arturo, ¿te escuchás? Eh, ¿Me escuchan ustedes? Te escuchamos entrecortado. Si no, Hola, Se va dejamos, yendo, se va sí, yendo si la no, voz. dejamos la respuesta ¿me escuchan? Para Aníbal, que te escuchamos medio mal. Se había ido. Sí, sobre, bueno, el tema de Argentina. Creo que Argentina es un país, recordemos que Brasil es el único Ok, miembro. Sí, Brasil es el único, es un fundador de los BRICS, ya lo dice el acrónimo, ¿no? La B de Brasil, y es un país que desde el 2009 está ahí, es uno de los fundadores del proyecto, un poquito la representación de la economía más destacada, ¿no? Sobre todo del sur de América. Pero entonces lo que hizo Brasil es intentar un socio histórico, que es Argentina, ¿no? Que más allá de esas rivalidades, ¿no? Culturales o futboleras, ¿no? Por decirlo así un poco de broma, pero es verdad que son dos miembros del Mercosur y por lo tanto una alianza importante para Brasil y eso fue lo que Lula, ¿no? En su momento, pues invitó a Brasil. Entonces Fernández dijo que sí, sin ningún problema, ¿no? La línea kirchnerista, ¿no? Apostaba por ello, por la integración latinoamericana, el sur global y ello, Claro. pero al perder las elecciones y entrar Milei, rápidamente pues ya salió de los BRICS en una carta, nada más, él ganó en diciembre, ya en enero, que iba a entrar el 1 de enero, ya dijo que echaba para atrás. ¿Qué pasa? Que queda claro que Milei es un producto, al igual que Macri, ¿no? Al igual que Menem, es un producto del consenso de Washington. Es un producto que, con un discurso más agresivo que dicen ultraderecha, es la continuidad de esa derecha argentina. Menem, Macri, no, yo creo que es una continuidad, lo que pasa es que ahora mismo es un poquito más espectáculo. Una línea neoliberal, una línea de cumpliendo el consenso de Washington, cumpliendo la doctrina Monroe, hacer que Argentina, la oligarquía de Argentina, sea un vínculo con Estados Unidos y sobre todo darle al imperio, ¿no? Darle el derecho supremo, darle al imperio tranquilamente, ¿no? Que tenga su patio trasero. Y entonces, a pesar de indicadores, como bien comentas, que China es un socio, que Brasil es un socio, que podía tener buenas relaciones con Rusia, que podía jugar con esos cambios, ¿no? Multilaterales y multipolares que hay en el mundo, fortalecer la interacción latinoamericana, se enfoca rápidamente en reproducir esa doctrina Monroe en todo momento. Y ahí queda claro que eso es lo que han hecho históricamente las oligarquías latinoamericanas, enfocarse en una visión de Washington y no en soberanía, integración, no nacionalismo, y ahí queda claro que Milei es algo que se ha reproducido en la historia. Dijo que no a los BRICS, mientras queda claro que no quiere decir que rompa relaciones con Washington, claro que no, hay países como Brasil que tiene buenas Claro. relaciones con Washington, pero mira al mundo de que ya no es el norte, tener diferentes socios, y si Washington sanciona, tengo China, tengo Rusia y tengo otros países con los que poder comercializar y no depender del dólar ni de otras dimensiones que al final acaban siendo pues que eres un títere o un lacayo del imperio que luego puede utilizarlo a tu manera a nivel militar, económico y sus presiones políticas. Quedó claro que perdió una oportunidad, pero los BRICS están abiertos a que Argentina en un futuro, si hay un cambio de gobierno, ¿no? Y una estabilidad, que posiblemente pueda entrar. Creo que al final es un país importante en esta apuesta de los BRICS porque Argentina es un gran productor de alimentos, tiene buena extensión, es un aliado de Brasil, ¿no? Y es importante también que pues entre un país, ¿no? de lengua española o castellana, como queramos decir, que dentro de esa Exacto. multipolaridad que se está dando.
Bueno, Aníbal, nosotros asistimos en estos días al ingreso de Colombia, ¿no? En el BRICS entró hace poco y Venezuela no logró entrar justamente por un veto, ¿no? Que puso Brasil. ¿Qué, cómo has percibido esta dinámica? Ujú. Sí, los BRICS hay que entender que lo que hay son como tres escalones. El primero son los miembros, lo que son los miembros oficiales, ¿no? Que ahora mismo son 10: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son un poco el acrónimo, se crea en el 2009, pero Sudáfrica sea en el 2011. Tenemos 5 nuevos que se añadieron en el 2023 en la cumbre de Johannesburgo, que 4, perdón, que es de Etiopía, tenemos Emiratos Árabes, tenemos Irán, el último que se ha añadido es Indonesia, y me dejo uno y ahora mismo se me acaba, Emiratos Árabes, Irán, Egipto, perdón, y Egipto. Esos son, ¿no?, lo que forman ahora mismo los 10. El último es Indonesia, que ha sido hace un mes que se ha añadido. Sí. Entonces, esos son 10 miembros oficiales que tienen derecho a todas las reuniones, derecho a voto, se busca por consenso. Hay derecho a veto de todos porque tienen que llegar a un consenso. Luego tenemos ahora mismo 10 socios, que en América Latina, resumidamente, tenemos a Bolivia y a Cuba, que son el paso antes de ser miembro oficial. Tienes derecho a todas las reuniones, pero no a derecho a voto, pero sí a ir a todas las reuniones, ¿no? Incluso pedir créditos en un nuevo banco de desarrollo. Y luego tenemos países que están yendo a algunas, ¿no?, cumbres o algunas reuniones porque están interesados en un futuro en añadirse. ¿Qué ha hecho Brasil? Brasil, recordemos que en América Latina hay como dos visiones de izquierdas. Hay una izquierda que es más contestataria contra el imperialismo norteamericano: Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, su momento Ecuador, Honduras, que era lo que es la idea de Petrocaribe y el ALBA, que son unas izquierdas que son más chocantes con el imperialismo norteamericano. Luego hay otro tipo de izquierda que viene un poquito más del Mercosur, que es la histórica un poco de Brasil, Uruguay, Argentina, que es, ¿no?, como más una visión más socialdemócrata de criticar sus cosas, no están bien, pero no, tener, no tan chocante, ¿no?, por decirlo así. ¿Qué Sí, nosotros sucede? lo Que llamamos el al progresismo acá, esto, ¿no? Se llamó el Exacto, sería progresismo. como el progresismo, la otra se podemos decir más revolucionaria, ¿no?, que es más la Claro. línea, ¿no?, cubana, bolivariana. Entonces, claro, Brasil, que está más en esa línea, Brasil le molestaba un poco la visión de que entrase Cuba porque tiene un respeto internacional ya, es su histórico de la Revolución Cubana, ¿no? Tiene su legitimidad, su médico, su salud, y hay mucha gente crítica, pero Cuba está en otro tipo de escenario que no Venezuela, con un conflicto nacional, intentos de golpe, ¿no? Ya sabemos, ¿no?, que Venezuela es un país de petróleo muy interesante también para Estados Unidos. Y entonces ahí Brasil, que yo estuve de vedor electoral, estuve en las elecciones del año pasado, en julio, allí en Caracas, y vi, ¿no? ¿Qué pasó con el tema de Brasil? Que Brasil busca como una izquierda que es más cómoda, que es a lo mejor con sus cambios y su realidad, ¿no? Pero Colombia, México, donde no, están ahí. Colombia con sus complicaciones, que Colombia es un estado que ha habido guerras, que ha habido conflictos, paramilitarismo, uribismo, pero entonces ha invitado que pueda entrar Colombia, se ha acercado incluso a Chile, que ha sido muy criticado Boric, ¿no?, de su tendencia muy criticada, y ha dicho incluso Boric, Uruguay, algo a México, pero México tal, mientras que a Venezuela la vetó. Yo hago 3 hipótesis así resumidamente del por qué. Porque de repente decir las actas y tal, lo que dice el discurso de la derecha, y por eso te veto, creo que había algo de fondo. Porque también, por ejemplo, con Perú tiene buena relación Brasil, y Perú lo que tiene a Boluarte es una dictadura. Ha habido represión, ha Sí. habido muertos, no ha roto relaciones. ¿Por qué esa doble vara de medir? Creo que hay tres. En primer lugar, Lula, si entra Venezuela a los BRICS, va a ser molesto para su legitimidad internacional. Lula tiene pactos con sectores bolsonaristas, no controla el poder legislativo. Entonces, si Venezuela ahora mismo me relaciono con Venezuela, eso me puede repercutir. No olvidemos que Lula padeció lawfare, padeció, ¿no?, tuvo la cárcel. Dilma Rousseff igual, que ahora es presidenta del Banco de los BRICS en Pekín. Entonces, es un pacto así. El segundo punto, el tema del Esequibo, el conflicto que también, ¿no?, Brasil y Venezuela pues chocan un poco por una región del Esequibo de Guayana que decide Venezuela, ¿no?, que dice que es suya, que es por un convenio ya obsoleto, y Brasil tiene interés también ahora mismo en explotar eso de Guayana, por lo tanto hay intereses. Y luego la rivalidad entre Petrobras y PDVSA, las dos grandes petroleras, si bloquean, ¿no?, y Venezuela está bloqueada, quien vende más es Petrobras, y Petrobras está vendiendo, vende tal y tal. Entonces ahí hay unos intereses, por lo tanto no hay que olvidar que dentro de los BRICS también hay conflictos internos, y ahí Brasil decidió el veto. Por ello se está diciendo que ya como son 10 miembros, que un país vete, a lo mejor tienen que cambiar la dinámica de los BRICS, porque ahora mismo ya cualquiera, Brasil, por ejemplo, China y Rusia estaban muy interesadas en Venezuela, pero Brasil boicoteó, y además diciendo que era un poquito como el liderazgo de América Latina lo tiene Brasil, no lo tiene Rusia. Y entonces hay que tener en cuenta, ¿no?, que también sus conflictos, sus choques y tal, están ahí. Lo que pasa que saben solucionar de una manera, se respetó la decisión, no se metió Rusia ni China y dijeron nada a Claro. Brasil, y punto y pelota, pero creo que ahí van a tener
sus contradicciones y por eso pasó lo de Venezuela y Brasil intenta más que Colombia, Chile o México se acerquen a los BRICS. Claramente. Bueno, vos anteriormente nombraste el tema del dólar y creo que es muy interesante ver también el proceso de desdolarización que implica la arquitectura financiera y también crediticia, ¿no? De los BRICS. ¿No podés explicar un poco mejor cómo se está desdolarizando el mercado internacional alrededor de los BRICS? Ujú. Sí, es un tema complejo, ¿no? Económico, pero sí que es verdad que hace 20 años la desdolarización era utopía. Era una utopía que nadie hablaba de ello, ni siquiera el euro era la alternativa al dólar y tenía la hegemonía desde la Segunda Guerra Mundial y era una utopía. 20 años después, esto hablamos del año 2000, por ejemplo, hablamos 25 años después, ya no se habla de utopía, sino que se habla de que hay posibilidades. Eso ya es un cambio importante, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que un proceso de dolarización es largo y los chinos hablan a largo plazo y los rusos también. A veces nosotros los occidentales hablamos a corto plazo. 2, 3 años, no, no. Ellos hablan, por eso la Ruta a la Seda es un proyecto que se va a inaugurar en el 49. Estamos hablando, ¿no?, de que el proyecto en el centenario de la Revolución China. Ellos piensan a largo plazo. Esto es complejo porque está claro que eso viene de la Segunda Guerra Mundial, del Pacto Bretton Woods, se crea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos los países comercializan con el dólar, el patrón oro dólar, petrodólares, pero ha habido cambios importantes. Y entonces, cuando se habla de la desdolarización, en primer lugar, los países de los BRICS que son más sancionados, Irán, Rusia y China, tienen alternativas. Y hoy en día Rusia y China su comercialización es con monedas locales. Y por lo tanto, el 80%, las sanciones con el dólar a Rusia no ha funcionado desde la guerra de Ucrania. Las sanciones que se le hacen a China no funcionan tampoco. A Irán y muchos países del sur están viendo de claro que Estados Unidos tiene la herramienta del dólar para sancionar. Como ahora hay un poder alternativo, los BRICS saben que muchos están metiendo también en que no puede ser que Estados Unidos con las deudas, y América Latina es especialista en el consenso de Washington y la crisis fallida de los años 80, deuda, aumentaba el tipo de interés, la Reserva Federal, te aumenta la deuda y hay fallida. Y de ahí viene todo un proceso de control. Entonces tienen alternativas. Y muchos países han empezado a ver ahora de, bueno, busquemos alternativas y el yuan es una confianza. Ahí viene, por ejemplo, un pacto que creo que no se informó nada y se habló muy poco del pacto petrodólares que vino en el 73. En el 2023 no fue renovado por Arabia Saudí. Arabia Saudí está interesado en los BRICS, es un socio de Occidente y de repente se queda cerca de Irán, sunitas y chiitas generan un pacto, un proceso de paz en Yemen, China está de mediador y de repente dice que ahora vende su petróleo no solo en dólares, por lo tanto quita confianza al dólar, sino también en yuans. Ahora mismo el oro es el más caro de la historia. Muchos bancos centrales están vendiendo dólares y están cogiéndolo. Por lo tanto, hay desconfianza con el dólar que no había y eso es de suma importancia para crear alternativas. Ahora, hace falta un banco central, una moneda, hace falta mecanismos como el método SWIFT, que es el método de los bancos occidentales, ellos han creado BRICPay, están creando alternativas de cómo funcionar para evitar sanciones y de eso muchos países que no son miembros de los BRICS dicen, claro, para librarme de esas sanciones, si mañana viene un gobierno progresista, queremos hacer diferentes mecanismos y nos bloquean con la deuda, como le pasó a Grecia. Yo siempre digo que no solo del sur, a Grecia, cuando ganó Syriza en el 2015, Europa le metió sanciones porque decía que la deuda es legítima. La Troika, Banco Central, Fondo Monetario Internacional, ¿no? Decían que tenía que pagar deuda de corrupción. ¿Qué es lo que había en ese momento en posibilidades? Claro, vemos el control de la deuda para que tú no puedas llevar proyectos progresistas. Entonces hay muchos países que están diciendo buscamos alternativas y ahora con China, con Rusia, con Irán, países sancionados, vemos que el mecanismo hay alternativas. Esto llevará un tiempo, arquitectura financiera, moneda, pero sobre todo hay un paso importante en el último documento, y perdona que me haya alargado, en el último documento de la cumbre de Kazán hay un documento de 136 artículos, se puede consultar, que está en español en las redes, y ahí ya dicen de potenciar la comercialización con monedas propias, con la idea de un futuro. Ahora también, cada país tiene mayor dependencia del dólar. India tiene una realidad, Brasil también, China se está quitando las reservas, Rusia es el menos dependiente del dólar porque ha tenido sanciones en el 2014, ¿no? Y están llevando cada uno a su nivel. Pero sí que hay un proyecto propio de el dólar nos quita soberanía nacional a muchos países y hay que llevar. Por ello ya no es una utopía, sino que hay un proyecto que llevará con sus pasos adelante y sus pasos atrás, pero ya está en debate científico en las universidades las posibilidades de romper con la hegemonía del dólar. Y eso, como sabemos, molesta mucho a Donald Trump. Exactamente. Aníbal, ¿pensás que la tecnología blockchain se integre dentro de este proceso, de esta proyección a futuro? La tecnología con inteligencia artificial, ¿te refieres con todo lo que es el mecanismo, ¿no?, de nueva tecnología Sí, artificial, sí. supongo? Y bueno, la misma Sí. CBDC, la criptomoneda también, o la tecnología blockchain, ¿no? Todo lo Uh-huh. que es, digamos, digitalización de la finanza.
Sí, yo creo que en principio es un proceso que en eso se tiene muy en cuenta. En primer lugar, sobre todo en el tema tecnológico general, no más allá de solamente el monetario, pero el tema tecnológico general, vimos el caso de la competencia de la inteligencia artificial, que el DeepSeek, ¿no? DeepSeek, que es, Sí, si no me equivoco, ¿no? Que es la China, la crea sí. para dentro de los países BRICS y eso genera una crisis económica, ¿no? Bursátil de perder 500.000 millones Estados Unidos, ¿no? Porque parecía que tenía el monopolio de inteligencia artificial. Ahí se ve que son economías muy financieras y poco productivas. La tecnología finalmente no son la información y los datos simplemente, que en eso Occidente parece que cayó en eso, en el sector terciario, y se olvidó de la industrialización. China hace todo el proceso de la cadena de valor y eso dentro de los países BRICS. Y hace la producción, ahí vemos el tema de tierras raras, producimos la tecnología, llevamos la información, inteligencia artificial, los mecanismos, ¿no? Que bien como comentabas, ¿no? De criptomonedas, pero todo eso tiene un carácter productivo. Nos olvidamos que el tema financiero también tiene una escala productiva y en los BRICS en eso sí que lo hablan mucho. De la producción, no olvidarse de la economía productiva y no solamente ir a lo financiero. Y eso lo tienen claro en toda la cadena. Y China en eso es un experto, dentro de los BRICS es el componente claro que lo lleva. Mientras que Estados Unidos, y esa es la política que ha molestado a Trump, ¿no? De que se ha encontrado sin industrialización, terciarización, el tema de tecnológico, qué es lo que está pasando, porque son más vulnerables de lo que creemos. Eso es un punto que yo creo que los BRICS lo están tratando. Además, los conocimientos, que es importante, se miraba mucho el sur hacia el norte. Hoy en día hay una cooperación de conocimientos y la tecnología y los cambios son importantes. Las universidades de los BRICS tienen una gran cooperación. Una universidad de Porto Alegre, con una universidad en India, con la de Pekín, con la de Johannesburgo, para tener conocimientos propios también los científicos, los conocimientos y todo eso financiero. Y ahí entra el tema de criptomoneda. ¿Cómo llevar a cabo la criptomoneda? También es verdad que ahora mismo la criptomoneda es muy vulnerable y los BRICS tienen que también tener en cuenta que le interesa lo financiero estable, por eso tienen su nuevo Banco de Desarrollo y el acuerdo de contingencias, que es un poquito como si fuese el Fondo Monetario Internacional. Ellos apuestan por economías emergentes, sólidas y estables. Por eso han entrado de esa manera los países que son en más de crecimiento. Si nos basamos en economías a lo mejor, ¿no? Criptomonedas, que desconozco bastante el funcionamiento, pero es bastante inestable en ese caso y están intentando llevar más a cabo estabilidad. Veremos, pero la verdad que la criptomoneda pues una esencia que está ahí en este sistema internacional y los BRICS van a apostar por ello también. Claramente. Bueno, otro eje importante me parece que pusiste bien en evidencia en el libro es el tema de la geopolítica, ¿no? Realmente el BRICS, digamos que sí es un acuerdo geopolítico, ¿no? También. Sobre todo en la relación entre Rusia y China, que desde 2001 cambia radicalmente, ¿no? Y dos países que se miran a lo lejos empiezan a integrarse y a generar nuevos lazos, nuevas oportunidades comerciales y también geopolíticas. Sí, yo creo que si nos analizamos en la misma Guerra Fría, ¿no? Vimos a China y a la URSS con conflictos limítrofes, incluso ideológicos, ¿no? Desde estalinismo y maoísmo y el marxismo, y había eso hecho de que hasta China se acercó más incluso a Estados Unidos, ¿no? En una segunda fase del maoísmo. Pero cuando vimos el siglo XXI, la alianza que empezó con China y con Rusia fue importante teniendo temas incluso fronterizos, sabiendo un poquito que miraban ahora el mundo euroasiático, de que no, ellos sobre todo la coalición de que el mundo no es occidente, de que no son el centro del mundo, y pese a las diferencias, disputas y tal, tenemos que mirar que el mundo es cambiante, es multipolar, y ese fue el discurso que hizo Putin en el 2007, ¿no? en la conferencia de Múnich. Entonces, ahí estableciendo esas relaciones, y ves, ¿no? Dos países con sus diferencias culturales, económicas y políticas, pero establecen, porque hay un principio, yo creo que dentro de los BRICS, en Rusia y China, que es el pragmatismo. El hecho de la conferencia de Bandung, que toco un poco en el libro, que es algo del respeto mutuo, la soberanía. Irán es muy diferente a Brasil, y Brasil a China, y China a Rusia, pero somos países que si nos ponemos a mirar quién viola los derechos humanos, Estados Unidos es el primero. Estados Unidos invade países. Estados Unidos asesina a la policía, a población local. No hablamos solo de temas internacionales. La prensa limitada. Y luego no decimos que viola derechos humanos. Entonces, ¿dónde está la doble vara de medir? Entonces, el pragmatismo que han empezado a decirlo BRICS un poco y en sus alianzas, es esa, de no podemos decir que nosotros somos los buenos y los malos, sino tenemos que establecer relaciones sobre todo con el win-win, ¿no? Esa cooperación que hace China de ganamos todos. A mí me interesa que tú te desarrolles para yo vender mis productos a tu país, ¿no? Es que un poquito como esa clase media, el modelo keynesiano, que crezca o el modelo fordista, que crezca la clase media para que vendan mis productos. Y China está haciendo un poco ese papel en África. No invade, tiene una base militar solamente
en el mundo y Estados Unidos son 800, y es negociar y que entres en la ruta a la seda, y por lo tanto esa cooperación y win-win también es de suma importancia. Y ve cada uno cuál es su papel. China es superpotencia económica, Rusia es más geopolítica, ¿no? Y tienen que ver como lo que digo un poco en el libro, como si fuese un partido de fútbol. Messi es un buen delantero, pero no vale para portero. Por ejemplo, ¿no? Cada uno tiene su posición, serás el mejor futbolista y meterá goles, pero necesitas un Xavi, necesitas un Iniesta, un buen portero, y al final un equipo son 11. Pues es un poco lo que hacen los Brits, cada uno tiene que saber su posición con sus contradicciones, ¿no? Porque tienen sus intereses nacionales, no solo internacionales, y eso genera contradicciones, pero el funcionamiento es importante. Como bien dice, la alianza ruso-china es lo que realmente ha molestado a Occidente, y es lo que hizo Estados Unidos en su momento, dividir a la URSS y a China, es lo que hizo Nixon, y ahora no, perdieron ese eje, y lo que han hecho es el enfrentamiento con Rusia, separarla del G7, que en su momento G8, el conflicto de Ucrania en el 2014, Rusia no ha quedado aislada, justamente lo contrario. Los países que están amenazados por Occidente, China, Irán, Rusia, países de América Latina que han visto, ¿no?, los golpes de Estado de Estados Unidos detrás, como Honduras, el impeachment en Brasil, Ecuador, Perú, bloqueo a Venezuela, el tema de Sudáfrica o la reforma agraria, Corea del Norte, que no es miembro, pero ha dicho que está teniendo cooperación con Irán, Corea del Norte, países muy diferentes. ¿Por qué? Porque han visto que no puede ser esa unipolaridad y ese modelo de Estados Unidos, agresividad a sus 800 bases. Y muchos países del sur se suman con sus diferencias. Y eso es un criterio que creo que a veces en Occidente no sabemos leerlo. ¿Por qué? O vemos las disputas de China-India con Cachemira, y de repente parece que se van a pelear entre ellos y tienen algunos conflictos, pero luego se reúnen y cooperan China-India más allá, ¿no?, de los conflictos limítrofes que tienen. La verdad que la negociación que tienen muchas veces y la cooperación es algo que creo que Occidente pues perdemos de banda, porque no es el mundo bueno y malo. La civilización, el choque de civilizaciones, como decía Huntington, esto es Claro. más complejo con sus contradicciones. Claramente. Bueno, si te parece, hablamos un poco del rol de Irán, lo nombraste, ¿no? Últimamente, Uh -huh. bueno, a la luz de los últimos hechos que se dieron bélico, la importancia de este país y de su ingreso en el BRICS, ¿no? Realmente es un país, yo lo llamo siempre país bisagra, porque une, ¿no? Básicamente dos esferas, tres inclusive si pensamos a África también, a la cercanía. Sí, Irán es un país que justamente ha sabido ser bastante pragmático en las relaciones internacionales, ¿no? Irán, ya desde Ahmadinejad, hizo un pacto importante Sí, con Chávez dentro de la OPEP. Se establecieron buenas relaciones Irán con América Latina, cuando antes habían sido países sin tener relación. Incluso se le metía mucho el tema de si estaba detrás del atentado de Argentina, que sí, Cristina Kirchner intentaron investigarlo y al final echaron para atrás, ¿no? sí, Esa cosa ahí oculta que hay, que no quieren tocar la memoria histórica, que sabéis mejor. Entonces, estableciendo relaciones incluso con Cuba, y tú decías, Irán no es un país socialista, no es comunista, pero la cooperación del sur-sur, sur global, y Cuba puede establecer buenas relaciones con Irán y pasarle conocimientos médicos. Irán puede establecer y generar comercio con el petróleo. Recordemos que en el momento del bloqueo en el 2019, quien burló las sanciones de Estados Unidos con el tema de Venezuela fue Irán. Llevó 5 buques de petróleo y se jugó bastante. Y ahora estamos viendo lo que está pasando en el tema con Israel. Irán, ¿no?, jugándose mucho en el eje de la resistencia, con Siria, con Palestina, y está ahí con un país que sí que tiene bomba atómica, que sabemos que es Israel, o su relación con Occidente, y está haciendo frente. Ahí viene un poco la doble vara que a mí muchas veces me preguntan, ¿no? En el norte. Ya, pero Irán, la Ayatolá es una dictadura. Digo, aquí hay que analizarlo con relaciones internacionales. Yo lo que pasa claro. dentro de cada casa no me meto. Esto es como una comunidad. El vecino, mientras respete y apague la música a las 10 de la noche, perdón, me da igual. Luego que su casa la pinte de color rojo, amarillo, que cene, no sé, que cene grasas, que cene vegetales, que haga no sé qué, siempre con un criterio, ¿no?, de comunidad. Pues un poquito es lo que está pasando. Entonces, en los BRICS y en el tema de Irán pasa eso, que es un país donde en relaciones internacionales es mucho más progresista en relaciones internacionales, voy a decir, que países de Europa. Alemania vende el 30% de armamento a Israel. El Claro. 30% con el genocidio que hay en Gaza. Lo vende Alemania, el 60 y pico Estados Unidos, Italia el 1. Entonces, está apoyado por Estados Unidos. Mientras que lo que está haciendo Irán es dando su cara y su pueblo por lo que está pasando. Entonces, ¿quién está más a la izquierda ahí? ¿Quién dice que no a el tema del Sáhara Occidental ser de Marruecos? ¿Quién está en contra del bloqueo de las sanciones de Venezuela? La izquierda, supuestamente izquierda en Europa, ha apoyado el bloqueo a Venezuela. Ha estado incluso, ¿no?, denunciando a lo de en Cuba. Han hecho de que la mentalidad colonial. Por eso en relaciones internacionales, y ahí un poco enfoco el libro e intento decir un poco en las charlas,
basémonos en cómo funciona. Luego internamente podemos estar en contra, no ser nuestra cultura, ver discrepancias, pero ahí no entramos, estamos en relaciones. Y yo veo que Irán, dentro de ese, establece relaciones con el sur, además acercado a países africanos, cooperando, cosa que el norte, si nos analizamos así, Europa ha invadido Libia, ha invadido Siria, Ah, Afganistán, Irak 2 veces e incluso Yugoslavia, Serbia. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Irán? ¿Ha hecho eso? ¿Lo ha hecho China? ¿Lo ha hecho Rusia? Lo ha hecho, y ahí es un poquito, ¿no? Lo que creo que claro. aquí la izquierda europea no toca de verdad y creo que sí que en América Latina se tiene mejor visión sobre ello. Sí, seguramente. Sin embargo, tenemos una fuerte filtración de toda esta perspectiva pro o atlantista, digamos, ¿no? Cada vez más, lamentablemente. Ujú. Aníbal, tenemos unos 5 minutos para ir cerrando. Yo te quería hacer una última pregunta sobre el futuro de Europa desde el punto de vista de los BRICS, como que cambiar la perspectiva, ¿no? ¿Cómo mirarían los BRICS hacia Europa? Bueno, en realidad lo BRICS sí que es un proyecto que enfoca mucho más a la cooperación del sur global, ¿no? El único país de Europa que está como socio es Bielorrusia, pero Bielorrusia es un país muy cercano a Rusia, además bloqueado por Europa, tiene una Sí. situación especial y es un país socio. Serbia Bueno, te también, interrumpo un segundo porque nosotros tuvimos de invitada la encargada del comercio internacional de la Embajada de Belarus acá en Argentina hace 2 semanas, así que eh, tenés ya una introducción hecha, digamos, ahí, ahí. sobre este tema. Claro, entonces es un país, ¿no? Que intentaron un golpe de Estado, que bloquea a Europa, cuando en realidad se abrió hacia Europa y finalmente pues, volvió a establecer sus buenas relaciones con Rusia y está ahí, además, el tema de la OTAN muy cerca de sus fronteras. Entonces, un país que, siendo del norte geográficamente, hablamos aquí, pues está ahí como socio. Luego Serbia, un país también, ¿no? Culturalmente ortodoxo, similarmente a la cultura rusa en el tema de religión, pero también tuvo un bombardeo de la OTAN y entonces escéptico para entrar en Occidente. Y esas serían un poquito las cosas. Sí que vemos que Europa desconecta. Y hubo un momento, una anécdota que Macron dijo, bueno, pues a lo mejor podemos entrar en los BRICS. Fue como algo así como vacilante a Putin. Y Putin le dijo, bueno, ponte en la cola y si eso entras, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que en realidad los BRICS están haciendo establecer mejor las relaciones de subglobal para no llevar la injerencia contra el norte, que eso puede generar chocante. ¿Y cuál es el ejemplo? Yo lo digo siempre, el tema de Grecia, que hablamos antes, el 2015. ¿Qué pasó a Grecia? Que Grecia, cuando le hacían de que pagase la deuda, tal, Grecia llamó la puerta de Rusia, también un país ortodoxo y tiene relaciones históricas con Rusia, ¿no? Y entonces le dijo Rusia, yo te puedo dar dinero de crédito y si quieres te puedes añadir al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS sin ser miembro de los BRICS, pero puedes entrar, que hay algunos países, que Uruguay está como posible socio y creo que Pakistán también es miembro, si no me equivoco, también del banco. O sea que puedes entrar sin ser miembro de FIE. ¿Qué pasó? Cuando dijo eso y vieron la posibilidad ahí, rápidamente la Troika y el Eurogrupo de la Unión Europea bloquearon a Grecia. Le hicieron, no podían sacar euros, tal. Por eso en el libro analizo que no se supo leer del golpe de Estado que hubo contra Grecia porque empezó a hablar de los BRICS el gobierno de Grecia. Y entonces ahí pasó. Por ello, en realidad, lo que está haciendo los BRICS es establecer sus alianzas en el sur global, América, África y Asia principalmente. No toco tu puerta, pero si vemos los datos, está claro que Europa está perdiendo a nivel económico, está perdiendo influencia cada vez más. Ya no tiene el PIB mundial, creo que está ahora mismo el 15% y hace unos años era el 20 y pico. Está perdiendo. Las economías emergentes superan. La última India ha superado al Reino Unido como potencia del PIB nominal. Entonces están viendo ahora que entre ellos comercializan, que entre ellos pueden producir y Europa está quedando fuera de juego. Por eso Europa está tan perdida que lo que además pierde mucho es en el tema político. Lo hemos visto en la cumbre de la OTAN estos días, donde Europa está Claro. haciendo ya el 5% en el tema militar. ¿No? El 5%, no llegaban al 2%, ya era el 5%. Italia, España, países que tienen problemas sociales. Entonces se va a quitar inversión social en educación, en salud, ¿no? Ha habido un crecimiento de la pobreza, con la inflación, y por lo tanto nos quitan ahora política social. Y vemos a una Europa totalmente subyugada a la política de Washington y a la política de la OTAN. Por eso la segunda guerra que hubo con Rusia, quien afectó finalmente fue Alemania. Más gas más caro, el Nord Stream 1 fue Claro. bombardeado, el Nord Stream 2, y ahí se ve una pérdida de relación que había con Merkel, con Putin, y crear un nuevo muro de Berlín. Por ello, creo que Europa tiene que hablar más de los BRICS porque está en la agenda y Europa está quedándose perdido. Si fuese soberana, y ya acabando, si fuese soberana Europa, si fuese, como dice, política soberana, independiente de Washington, y tanto que podía acercarse con los BRICS porque tenía un aliado
fronterizo que es Rusia. Rusia tiene buena materia prima, Europa tiene buenos servicios y tema tecnológico y por lo tanto podría tener una buena cooperación. Hace pocos años Putin era nombrado y era aplaudido en toda Europa. Incluso le Sí, pusieron una placa a la capital de Madrid. ¿Por qué ahora no? Porque le interesa a Estados Unidos. Por ello, mientras Estados Unidos domine Europa, en realidad, pues Europa va a ser cada vez más menguante en la política internacional y en la geopolítica y los BRICS están viendo que están teniendo cada vez más espacio y cada vez más países se quieren sumar. Los últimos son Sahel. El Sahel, ah, Níger, Burkina Faso, que hay ciertos sí. movimientos importantes de segunda revolución que están rechazando el colonialismo francés y están mirando a los BRICS. El presidente de Burkina Faso estuvo en el 80 aniversario de la victoria contra el nazismo y estaba allí con Putin y interesados los BRICS que miran economías emergentes, pero al menos esas relaciones. Ahí se ve lo que mira el sur. Creo que Europa, o hay un cambio grande en Europa, o Europa está en decadencia y en fracaso. Y el problema cada vez que la extrema derecha, por mala suerte, ¿no? Y por pena, la extrema derecha es la que está teniendo ese discurso anti-establishment, que es parte del mismo establishment, Claro. y eso es algo muy preocupante. Sí, un poco como pasó hace 100 años, lamentablemente, ¿no? En Italia y en Europa. Bueno, Sí. Aníbal, nosotros estamos súper agradecidos por tu presencia, tus aportes valiosísimos, sobre todo por tu libro. La verdad que lo vamos a difundir en todo en cuanto podamos. Te mandamos un gran abrazo y esperamos de quedar en contacto para nuevos intercambios, ¿no? Aquí estamos, el mundo va muy rápido, cambia todo demasiado rápido, hay que estar en análisis permanente. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Mundos Paralelos y un abrazo muy, muy fuerte al pueblo de Argentina. Gracias. Gracias, hasta pronto. Chao, chao. Chao.